seguir hablando de control y esta vez de cómo Hollywood adoctrina nuestras mentes, con películas, con series, con cosas que también se dan por la tele, pero bueno, vamos a conocerlo. Hay un documental muy bueno que se llama Out of Shadows, en donde nos muestra el adoctrinamiento de Hollywood. Y bueno, ahí hablan varios, no solo expertos, sino gente de la industria, y cuenta este adoctrinamiento de masas mediante la simbología, la programación. Bueno, es muy interesante para el que los quiera ver. En general está en Odyssey o en cualquier otra plataforma alternativa, porque en YouTube no lo van a encontrar. Y uno se pregunta a veces por qué mucha gente está de acuerdo con ciertas guerras, por qué la gente pide, por ejemplo, una red de control de Estado policial. Y hay que buscar esto en esto que ya vimos en muchos videos, que es el tema del control mental y la ingeniería social. Es decir, todo esto que hacen, esa ingeniería social, que podría ser bien utilizada, está pensada en realidad en contra de la humanidad, aunque ellos te digan que es para el bien de la humanidad. Y todo es un diseño cuidadosamente elaborado. Ese impulso para embrutecer a las poblaciones de todo el planeta es algo clásico que existió antes de que lo hicieran los Estados Unidos, porque esto viene de larga data. Es decir, para comprender y para descifrar los sistemas de control, hay que mirar inmediatamente atrás. Lo que tenemos son estos magos de la influencia y la propaganda, pero que existieron en tiempos remotos también. Y para poder sobreponerse a esto, para derrotar a estos enemigos que tenemos, hay que entender cómo piensan y en qué creen. Por eso, tanto hincapié en hacer videos sobre estas cosas. Cuando en general uno piensa en control mental, uno piensa en términos de la clásica cuestión del proyecto MK Ultra, Monarca y demás. Es el clásico del control mental. Son programas que nos sirven de ejemplo comprobado de control mental manifiesto, es decir, dentro de un marco de un proyecto con una X cantidad de gente. Ya vimos toda la evolución, porque surgió de un proyecto anterior, conocido como Bluebeard, que, bueno, se había formado oficialmente para contrarrestar los avances soviéticos en el lavado de cerebro. Y en realidad la CIA tenía otros objetivos. Un objetivo anterior era estudiar métodos a través de los cuales se puede lograr el control de un individuo. Y esto fue una experimentación en el marco de lo que se llamó la narcohipnosis, que es la combinación de drogas que alteran la mente con una programación cuidadosamente hipnótica, más todas las otras cuestiones que ya vimos. Y bueno, fueron probando técnicas de interrogación, como vimos, y ahí se aseguraban de que las víctimas no recordaran haber sido interrogadas y programadas. Y bueno, vimos que usaron el LSD, la heroína, el pentatol, la famosa droga de la verdad. Bueno, cuando se formó en el año 47, a la CIA se le prohibió tener poderes de policía nacional o de seguridad interna. Esto lo vimos en el video de la CIA.
Entonces, solo estaba autorizada para operar en el extranjero. Y desde el principio, el personal del MK Ultra rompió esta estipulación del Congreso y comenzó a realizar pruebas en ciudadanos norteamericanos, que no eran voluntarios, además. Y a partir de ahí vemos cómo se metió no solo con estos sujetos involuntarios, sino que se metió con toda la población. Porque uno de los ejemplos más comunes de control mental en nuestra llamada sociedad libre y civilizada es el televisor. ¿Y por qué? Bueno, porque la mayor parte de la programación de la televisión actual está a cargo de corporaciones, de medios enormes que tienen intereses en contratos de defensa, que son lacayos del poder, que a su vez es empleado de un poder que está más arriba. Y esto se ve muy bien en las noticias, es decir, esas noticias sesgadas, distorsionadas, ahí se ve perfectamente. Si después nos vamos al lado de la ficción, podemos ver cómo nos empiezan a llevar por un camino para naturalizar ciertas cosas que después van a pasar por el Congreso, como es la cuestión LGTB, bueno, un montón de cosas que las empiezan a poner en las ficciones locales, ficciones internacionales también, en donde empiezan a naturalizarlo y la gente se va acostumbrando y le empiezan a meter también un sentimiento de culpa, de que si no acepta eso es una mala persona, y los empiezan a moldear y empiezan a manejar la cabeza, la opinión. Además, los desinforman con esas noticias que son falsas o manipuladas, o las omisiones que directamente hacen. Y eso no pasa solamente con la televisión, por supuesto que lo mismo pasa con la radio y lo mismo pasa con la prensa escrita. También tenemos varios videos sobre lo que es la prensa escrita. Y qué mejor ejemplo que lo que hizo Orson Welles cuando estaba contando, digamos, la Guerra de los Mundos. Ese experimento fue genial en un punto, es decir, fue macabro, pero muestra a qué nivel mueven las cosas. La gente se suicidaba. Y ese es el poder que tienen los medios en general. Televisión, radio, periódicos. Pero hay una explicación científica para esto, que lo vamos a ver en un próximo video, de cómo funciona el cerebro cuando uno mira la tele, porque tiene que ver con la actividad cerebral, con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cómo funcionan en ese momento, qué pasa con el parpadeo de la pantalla, bueno, todo ese tipo de cosas que ya es a un nivel científico y que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ya no tanto con llevarnos por un camino. Lo vamos a ver en un video más adelante. Pero ahora vamos a seguir hablando de esto, porque ¿qué nos falta mencionar? El cine y sobre todo Hollywood. Hollywood es la madre del adoctrinamiento. Y además, por supuesto, del primado negativo también. Bueno, eso también lo vemos en series. Pero Hollywood, si quiere, nos asusta con películas sobre la mafia, los gángsters, el corrupto criminal. Y al final, nuestras mentes ya están precondicionadas para aceptar vivir en una economía y una sociedad de estado policial, porque lo leemos en el periódico, lo vemos en las noticias, lo vemos en los programas de entrevistas o lo vemos en una película.
Hay varias películas planeadas para algo específico. Es decir, vemos esas películas en donde se ensalza la guerra contra Irak y siempre todo lo que es Medio Oriente son malos y siempre nos muestran a los Marines tan buenos y todo ese tipo de cosas que, claro, al que le gusta la acción, por la acción misma, lo está mirando, pero aunque no le preste atención al argumento, igual ingresa en su mente. Lo mismo pasa con, de golpe, si necesitan médicos, por ejemplo, porque hay pocos médicos, entonces lanzan una serie o un montón de películas sobre médicos. Por ejemplo, R24, Emergencias 24. Si necesitan, de golpe salen series que son todos abogados, porque necesitan abogados. Entonces, claro, los chicos que están mirando esa serie se envalentonan, ven al héroe, porque siempre hay héroes, y quieren ser como ellos, y entonces van y estudian medicina, o estudian abogacía, o estudian lo que les pongan. Porque en ese momento se produce un bache, digamos, donde nadie había estudiado, hay pocos, de determinada carrera, necesitan más, o porque tienen programada un plan como el que está sucediendo ahora y van a necesitar muchos sicarios dentro de los hospitales, entonces lanzan una serie de este tipo, en donde muestran valores y cosas, siempre cosas hermosas que, claro, el que lo ve dice, yo quiero ser un héroe como él. Y entran al matadero y después los usan. Eso se ve muy claro. Si uno se pone a analizar para atrás las décadas, de qué trataban las series o de qué había muchas películas, quiénes eran los protagonistas, a qué se dedicaban esos protagonistas, vamos a poder ver una correlación con los hechos de la realidad de qué pasaba en ese momento, de qué iba la cosa, ¿no? Si había un problema sanitario, si había problemas de juicios, si había lo que sea. Se nota, en eso se les nota, pero claro, en ese momento además está dirigido a chicos que van a tener que ir a estudiar en esa edad. Y obviamente que esos chicos no se van a dar cuenta, quizás sí los padres. Y la verdad es que Hollywood y el Pentágono tienen una larga historia de hacer películas juntas. Es casi una tradición. Y viene ya desde la época del cine mudo. Y por supuesto hasta el día de hoy. Es una especie de colaboración que funciona muy bien para ambas partes. Porque los productores de Hollywood obtienen lo que quieren, que es acceso a hardware, a equipos militares por valor de miles de millones de dólares, tanques, aviones de combate, submarinos nucleares, portaaviones. Y los militares obtienen lo que quieren también, películas que retratan a los militares de manera positiva. Películas que ayudan a los servicios en su esfuerzo de reclutamiento. Y además, el Pentágono no es simplemente una parte pasiva de las películas. Si al Pentágono no le gusta un guión, generalmente sugerirá cambios en el guión que permitirán que la película reciba el apoyo y la aprobación de los militares. Si no, esa película no sale. Y a veces esos cambios que ellos proponen son menores, pero a veces los cambios son drásticos. A veces cambian hasta los diálogos y a veces hasta cambian personajes. Y esto sin mencionar cómo los miembros de Hollywood también tienen su relación con la élite, hacen estos rituales, hacen todas estas cuestiones. Es un nido de serpientes y nos enteramos de las peores cosas que salen de ahí. Desde los directores, los productores, los propios actores, realmente es
un anillo satánico. Y claro, no podía ser de otra manera, si están relacionados con todo esto, si forman parte de todo esto, son un brazo de todo esto. Y están todo el tiempo mostrándonos que nuestro mundo es inestable, con asteroides, ovnis, terremotos, grupos que siembran terror, asesinatos, bueno, todas esas cosas. Ese mensaje es muy claro, que estamos amenazados siempre de forma invisible y peligrosa, pero no por ellos, que en realidad son la verdadera amenaza, ¿no? Sino que estamos amenazados por un montón de otras cosas que ellos inventan y que ellos nos pueden solucionar. Es decir, que el ejército, por ejemplo, es el único que nos puede salvar. Y aunque en algunas películas nos muestren corrupción en el gobierno o en el parlamento o en lo que sea, siempre aparece el héroe dentro de ellos mismos que nos salva. Más allá de lo que decía del primado negativo, donde nos avisan un montón de cosas, pero en realidad con un objetivo muy claro. O directamente nos quieren meter la narrativa que ellos tienen como punto de agenda, como el caso de los asteroides que van a impactar, por ejemplo. Y bueno, fue conocido antes de todo este problema como hubo varias películas sobre enfermedades. Y también vemos al revés, llevado a la vida diaria, cómo muchos políticos toman poses y posturas propias de las películas, propias de determinados personajes, obviamente siempre personajes buenos, positivos. Entonces tratan de que nosotros encontremos en nuestro cerebro esa imagen y la asociemos. Y de golpe aparece Bush dando un discurso y toma ciertas poses hollywoodenses con las que pretende que lo asociemos al Salvador, al presidente Salvador. Obviamente que a algunos personajes se les hace muy difícil porque por más postura que tomen no hay manera, pero vemos cómo juegan para un lado y para otro, porque tenemos en la pantalla lo que ellos quieren meternos en la cabeza y después tenemos en la vida cómo ellos toman esos personajes, esas posturas que ya ingresaron a nuestra mente para hacernos ver algo que ellos quieren con respecto a su persona. Se sabe incluso que, imponen modos de vida, por ejemplo, el famoso desayuno norteamericano, que fue algo que empezaron a mostrar en las películas y mucha gente lo empezó a tomar en otras partes del mundo, pero lo que hicieron fue divulgar esa idea como algo sano, porque te muestran una familia modelo, ejemplar, todo hermoso, todo perfecto. Y resulta que los norteamericanos no desayunaban así antes. Eso fue obra de propaganda. ¿Y qué hicieron? Ese desayuno no es para nada saludable. Pero se esparció por el mundo. Los norteamericanos fueron los primeros en comprarlo, obviamente, porque la familia feliz norteamericana tenía que desayunar así. Y después los que afuera quisieron emularlos, hicieron más o menos lo mismo. Entonces ahí vemos cómo nos muestran esos mundos felices y nos van poniendo cosas que son, uno podría pensar que hasta superfluas, como ser un desayuno, porque uno puede pensar, ¿y en qué afecta lo que muestran en la mesa y demás? No, hay gente que le presta mucha atención y que además lo empiezan a naturalizar. Y ven a estos señores rozagantes que hacen deporte, que esto, que lo otro, con ese desayuno. Y tal cual como cuando
hicieron la propaganda para que las mujeres fumen. Y si estaban embarazadas mejor. Eso fue un sobrino de Freud, famoso. Fue el mismo. Así que, bueno, eso es el adoctrinamiento a través de Hollywood. Más allá del que tenemos, por supuesto, a través de la televisión, la radio, los periódicos, las redes ahora también, internet. Y hay que tener cuidado, simplemente. Como decía en el video anterior, hay que saberlo para no caer en la trampa. La tele, sí, apagarla porque sinceramente no aporta nada positivo, ni siquiera entretenimiento ya. Pero si uno quiere ver una película, se quiere distender, digamos, entre comillas, es bueno saberlo, para no entrar a comprar nada que ellos nos quieran vender. Porque a esto hay que sumarle los mensajes subliminales y todas esas cuestiones que trataremos más adelante. Es decir, se van agregando una sobre otra. Pero a veces es muy interesante verlas sabiendo, conociendo que existe el primado negativo, porque cuando uno lo sabe, ese primado se transforma en positivo. Entonces es interesante verlo ya desde otra óptica. Pero primero hay que enterarse. Y ese es el objetivo. Poder verlo como un fenómeno. Poder estudiarlo tal cual como hacen ellos con nosotros. Porque en definitiva lo que ellos quieren es la deshumanización. Es decir, todos igualitos, todos pensando igual. Y cualquiera que se salga de la versión oficial está mal de la cabeza. Y esto es control psicológico, condicionamiento. Están buscando ese pensamiento único, ese pensamiento colmena. Pero también ya se les nota. Ya Hollywood también, para muchos, para la gran mayoría, perdió su encanto. Vemos que está cayendo también económicamente, ya no es lo mismo. De alguna forma la gente se va dando cuenta, porque además son repetitivos. Y lo más importante, como siempre decimos, es el conocimiento, es saberlo, para después poder utilizar nuestras propias herramientas para ver qué hacemos con eso. Si lo miramos, si no lo miramos, si lo hacemos, desde dónde lo hacemos, qué tomamos como algo que puede ser útil, qué nos quieren decir, cómo nos quieren adoctrinar. Es muy interesante hacer ese ejercicio de ver cómo nos quieren lavar la cabeza. Y ahí sí que es realmente un entretenimiento, porque uno se ríe bastante dándose cuenta de cómo nos quieren engañar, de cómo nos quieren manipular. Se transforma en algo muy burdo y es como ver una comedia. Así que, para el que esté seguro y sepa de qué va la cosa, hacer ese ejercicio es un buen ejercicio. Y si tenemos a alguien que no lo sabe, que no se da cuenta o demás, bueno, entonces se verá la manera o de explicárselo para que lo vea, o en el caso de adolescentes, niños que están en la casa y demás, ir controlando qué es lo que están viendo, qué no, explicarles. Algunas cosas directamente no deberían verlas, pero es una herramienta muy útil tenerlas desde pequeños y realmente que los padres puedan hacer ese trabajo es maravilloso. Así que, bueno, vamos a seguir viendo en los próximos capítulos el tema más científico de cómo funciona la televisión, de cómo funcionan los pulsos, los cuadros, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con algo mucho más preciso incluso.
Y lo mismo da cuando uno mira películas de no importa qué historia o qué nos estén contando, siempre son iguales. Si uno se fija, el trasfondo siempre es igual. Uno ve 300 y ve la arenga de Leónidas y es una arenga en Vietnam, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de ver en el fondo cómo siempre el patrón se repite para que nos quede bien plasmado algo que ellos quieren. Una vez que sepamos eso, ya somos libres de ver lo que queramos. Simplemente hay que saberlo y poder analizarlo.